noticia de última hora, el Pentágono acaba de confirmar que, siguiendo instrucciones del presidente Trump, mató a Qasem Soleimani, el comandante de la Fuerza Quds de Irán. En su discurso, la hija del comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió a Estados Unidos que la muerte de su padre desatará días oscuros. En Indonesia, al menos 21 personas murieron y decenas están desaparecidas por las inundaciones y deslizamientos de tierra. 2 incendios forestales habrían aumentado los niveles de radiación en la zona de explosión de Chernóbil. Fallecimiento de George Floyd, de 46 años de edad, padre de familia y de origen afroestadounidense, nuevamente ha encendido una gran cantidad de protestas por la discriminación que viven los afroamericanos. Los daños por los incendios forestales en Australia son incalculables. 25 personas han muerto y millones de animales resultaron afectados. Hasta el momento no hay una cifra exacta de cuántos animales han muerto. Sin embargo, expertos calculan que podrían ser millones. Más de 18 millones de personas se han contagiado con el nuevo coronavirus en el mundo, de los cuales más de 680,000 han fallecido. Solo en este mes se han acumulado 4 millones de nuevos casos, según la Universidad de Johns Hopkins, duplicando así la marca de octubre de 1.9 millones de nuevos contagios. Dios es bueno. El coronavirus nos ha cambiado la vida. Definitivamente estamos viviendo en un mundo que no conocemos, en un mundo que no habíamos tenido antes y ha sido nuevo para nosotros. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar en una iglesia con mascarillas. Nunca nos imaginábamos que íbamos a estar por las calles guardando nuestro distanciamiento. Y por eso estas noticias que quisimos recaudar de lo que ha sucedido durante este año 2020, que son algunas de las tantas noticias que hemos vivido este año. Pero ha sido un año interesante, es el adjetivo que le he colocado porque hemos tenido pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdidas de todo tipo, incluyéndome. Este año perdí familiares, perdí amigos, grandes amigos, pero lo que nunca puede perderse es la fe y la esperanza de que todo va a estar bien. Yo dije, todo va a estar bien. Te lo digo una vez más, todo va a estar bien. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Rey. Y viendo el año que hemos vivido, lo único que me trae a memoria es recordar esa frase tan importante para mí, entendiendo que lo peor en la vida del ser humano no es la muerte. Todos tenemos fecha de nacimiento, pero no sabemos cuándo vamos a partir de esta tierra. Y lo peor para el ser humano no es la muerte, sino haber desperdiciado una vida. Es lo peor que sucede para el ser humano, haber desperdiciado una vida. No esperes que lleguen tus últimos días para decir, qué vida tan maravillosa he tenido. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. Desperdiciar una vida sin propósito, sin saber lo que Dios tiene preparado para ti, sin saber que la voluntad de Dios en tu vida definitivamente es maravillosa y mejor de lo que tú crees que puedas pensar. Por eso es importante responder a esa pregunta que Dios hace: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí es donde decimos nosotros, heme aquí, envíame a mí. Y ese es el título del mensaje de hoy, heme aquí. Y hay una historia en la Biblia que Jesús cuenta acerca de un rey. Este rey preparó una gran cena, este rey preparó un gran banquete. Se casaba su hijo e invitó a muchas personas. Todas estas personas fueron dando algunas excusas y no fueron a esta gran cena.
Y el rey mandó a sus siervos a que fueran a las calles y a todo el que lo consiguieran, trajeran a la boda, a la cena y al gran banquete. Y dice la escritura que los siervos trajeron personas buenas y personas malas. Es decir, que a esa boda entraron personas buenas y personas malas. Y en el verso 11 de Mateo 22 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, porque todos sabemos que hay códigos de vestimenta. Ahora, si usted ve una persona en una boda que no está vestido acorde a la ocasión, es porque esa persona no se preparó para la ocasión. Y lo que estamos viendo acá es que como una persona no se preparó para ese gran día. ¿A cuál día me refiero? A la gran boda del Cordero. A ese día donde estaremos frente a la presencia del Señor y donde seremos juzgados por lo que hicimos o por lo que dejamos de hacer. A eso se refiere la analogía de esta historia. Jesús vio a un hombre, vio a un hombre que no estaba vestido acorde a la ocasión y le preguntó que por qué no estaba vestido de boda, o sea, ¿por qué no te preparaste para venir a una boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Muchos son llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Esta declaración de Jesús en este contexto se refiere al gran trabajo que hacen juntas las decisiones del hombre y la decisión de Dios. Dos cosas que tienen que ir de la mano: la elección de Dios y la decisión del hombre. Evidentemente Dios quiere usarte, pero definitivamente Dios te va a usar si tú estás dispuesto y si tú estás dispuesta a responder al llamado de Dios. ¿Por qué ellos no fueron al banquete de bodas? Porque sencillamente rechazaron una invitación. Y cuando rechazaron una invitación, porque fueron llamados, pero no fueron escogidos. A pesar del que el llamado es divino, requiere de una respuesta de parte de nosotros. Aunque el llamado sea divino, tú necesitas dar una respuesta. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Y en la Biblia encontramos muchos momentos en que Dios llamó a hombres comunes a realizar las obras poderosas de Dios, que no solo impactó sus vidas, sino también impactó la vida de sus generaciones, y hasta el día de hoy han sido impactantes para nosotros, porque después de miles de años nosotros estamos hablando de grandes acontecimientos que sucedieron en la historia bíblica. Y hoy en día esos acontecimientos y esas historias son los que nos han ayudado a nosotros durante toda nuestra vida a progresar y a prosperar en todas nuestras áreas, en amor, en perdón, en restauración, en madurez, en crecimiento espiritual. Por eso la crisis no ha venido para matarnos, sino que la crisis ha venido para resaltar a los que son escogidos. Ha venido a resaltar a los escogidos. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Comencemos con la pregunta de Dios: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Al escuchar esta pregunta, es claro que Dios tiene una urgencia en su voz, en su llamado. Hay una urgencia porque Él está buscando a alguien que fuese a llevar el mensaje, un mensajero fiel y obediente. Pero el mensajero no lleva un mensaje, el mensajero es el mensaje. Tú eres el mensaje, porque cuando tú eres el mensaje, lo que la gente ve en ti es lo que va a recibir. Por eso hoy en día se vive la incongruencia. ¿Qué es la incongruencia? Cuando alguien toma el valor de una persona y se lo enseña a otra persona, pero él no lo vive. Por eso a Jesús le dijo a los fariseos: fariseo, dícese de aquella persona que habla de Dios pero que no lo conoce. Fariseo, dícese de aquella persona que habla de Dios pero no tiene una relación con Dios.
Y Jesús le dijo a sus discípulos, refiriéndose a estos fariseos, que enseñaban, hacían webinars, masterclass, daban clases, y academia aquí, academia allá. Y Jesús le dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque el mayor reto y desafío de un verdadero líder que dice, heme aquí, es que aprende a vivir en lo que enseña, aprende a vivir en lo que cree, aprende a vivir en lo que habla. Eso se llama congruencia. Eso se llama congruencia. Te conviertes en el mensaje. Tú eres el mensaje. Hay gente que me dice, pastor, para ser cristiano como mi vecino, mejor me quedo como estoy. Y tienen razón. Pero yo no puedo tomar esa referencia cuando mi referencia debe ser Jesús. Yo soy imperfecto, yo te voy a fallar. Tu referencia es el Señor Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos a Cristo, pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, actuamos como Cristo y caminamos como Cristo. Alguien diga un amén a eso. No evangélico. Esa es la etiqueta que nos ponen afuera para diferenciarnos del resto de las religiones. Pero cuando te pregunten, ¿tú eres qué? Yo soy cristiano. ¿Cristiano de cuál? Del único que hay. No cristiano de la secreta, no cristiano del único que hay. No hay dos tipos de cristianos. Tú eres el mensaje. Por eso muchas veces tus palabras no se oyen cuando tus acciones hacen mucho ruido. Tus acciones no me dejan oír tus palabras. Porque nuestra vida se convierte en el mensaje, como dice mi esposa. Tú eres la Biblia que mucha gente va a leer. No como los rabacucos. Tú eres la Biblia que mucha gente va a leer. Porque la gente va a decir, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener el matrimonio que tú tienes. Yo quiero ser un empresario, una empresaria como tú eres. La gente te va a decir, ¿cómo tú vives siendo honesto y siendo íntegro? Yo necesito de eso. Necesitamos más gente honesta, íntegra. Gente que no tenga temor de asociarse contigo porque saben que no les vas a engañar. Gente que no tenga temor de dejarte sus hijos porque saben que confían en ti. Esa es la clase de personas, de cristianos, que son llamados los escogidos de Dios. Somos tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. En la Biblia es conocido como el llamamiento de Isaías, ese versículo. Envíame a mí, yo iré. El mensajero de Dios se le llama. Las personas hoy día están completamente desconectadas de lo que está sucediendo alrededor de sus vidas. Están desconectadas de lo que realmente está sucediendo allá afuera. Pero lo peor es que están desconectados del propósito de Dios. Gente que están viviendo sin propósito. Gente que están buscando el sentido de la vida en lugares equivocados. Gente que no entiende que hay un mañana y que hay una vida eterna y que Dios nos trajo a este mundo solamente de pasada para llegar a nuestro destino final. Cada día las noticias corroboran lo que la Biblia está escrito. Cada día el mundo anuncia lo que ya Jesús anunció hace miles de años. Es una confirmación. Las personas se pierden en lo vano. Las personas se pierden en lo pasajero. Vives toda tu vida detrás de aquello que te hace perder la vida. Y cuando llega el final de tus días, te das cuenta que has trabajado en vano. Te das cuenta que te has esforzado en vano y que lo más importante lo dejaste de último. ¿Sabes? A mí me gustan las cosas buenas. ¿A quién no le gustan las cosas buenas? A todos nos gusta.
todos nos gusta. A mí me gusta verlos a ustedes sentados en una iglesia con una silla cómoda, con buen aire acondicionado, con un buen sonido, un buen micrófono, una buena logística. Me gusta la excelencia. Pero ¿sabes qué? Me da tristeza ver a las personas perdidas en lo vano. Ver en estos tiempos de pandemia donde debemos establecer prioridades y veo gente haciendo filas en las tiendas para comprar cosas que son vanas, cosas pasajeras, cosas que realmente no te van a dar felicidad. Pero hay que aprovechar el Black Friday. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar las ofertas, porque el mundo se va a acabar y hay que gastarlo todo. Así piensa mucha gente. Hay que vivir la vida. Define vivir la vida. Defíneme vivir la vida. Porque vivir la vida es cumplir con el propósito de Dios acá en la tierra. Eso es realmente lo que significa vivir la vida. Del resto lo que estás haciendo es perdiéndote en un concepto erróneo de lo que es vivir la vida. Por eso las personas se pierden en lo vano y pasajero creyendo que el sentido de la vida se encuentra en esas cosas, y no hay muchos que puedan sentir el dolor que esto le causa a Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto le causa gran dolor a Dios, el dolor que tiene Dios en su corazón. 3 claves o 3 cosas que producen dolor en el corazón de Dios. Número 1. Personas que se pierden sin propósito. Esto es algo que le causa gran dolor a Dios. Las personas, ¿sabes qué? Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él murió bajo un principio de ley que enseño desde hace mucho. 100% compromiso, 0% expectativa. Jesús murió aún por aquellos que le odian. Él no esperó nada a cambio de nosotros. Él sencillamente se entregó y dio su vida. Pero nosotros tenemos en nuestra mente que realmente hacer lo que Dios dice que haga está pasado de moda. Pero Dios se entristece en su corazón al ver que mucha gente se pierde sin propósito. Vuelvo y te repito, el problema no es la muerte. El problema es haber desperdiciado una vida. Lo segundo es por qué no hay líderes mensajeros comprometidos. A aquellos que dicen, heme aquí, envíalo a él. Heme aquí, no tengo tiempo. Heme aquí, quizás mañana. Heme aquí, estoy muy ocupado. Heme aquí, tengo mucho trabajo. Por eso, como decía el domingo pasado, cada día más las sillas estarán más vacías. Cada día más, porque la crisis solo resalta a los que son escogidos. Eso me dice que tú eres un escogido y eres una escogida. Lo tercero es porque su iglesia está distraída en las cosas de este mundo. Estamos tan llenos de temor y la gente se pregunta por qué Dios trajo este virus. Dios no trajo ningún virus. ¿Por qué Dios permitió este virus? Hay una voluntad permisiva. Claro que sí, hay cosas que Dios permite, pero si Dios las permite es porque Él tiene el control de las cosas. Dios no castiga a nadie. Hay gente que dice, Dios te va a castigar. No, Dios no castiga a nadie. Lo que castiga es el temor. Está escrito en la Biblia, el temor trae en sí castigo. Y los que viven en temor, entonces vivirán las consecuencias de ese temor. Los que viven en temor, entonces comerán. ¿Qué dijo Job? Job dijo, aquello que temía me vino. Aquello que yo tenía temor de que me sucediera, me sucedió. ¿Por qué? Tienes tu enfoque en eso que temes. Si todos los días sales a la calle creyendo que te va a dar el virus, viste, me dio, yo sabía. Claro, profeta del desastre. Yo sabía que... No, entonces se gozan porque tenían razón. Hay que cuidarse, claro que sí. Hay que usar mascarillas, hay que usar alcohol. Yo todo lo que toco inmediatamente, alcohol. Yo que no bebo, nunca pensé que mi mano iba a recibir más alcohol que mi hígado.
Pero mi confianza no está en una mascarilla. Mi confianza no está en una botella de alcohol. Mi confianza no está en un distanciamiento. Mi confianza está en el Señor. Porque aquellos que tienen temor de morir terminan muriendo en el baño cayéndose con el jabón. Tengo temor de morir con un accidente aparatoso. Tengo temor de subirme a un avión porque se puede caer y se mueren en el baño cuando se caen y se dan en la cabeza. Confía cada día más en el Señor. Por eso tenemos que hablar de la pregunta que por qué muchos no sienten el dolor que siente Dios. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? Lucas 2:49. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hablemos un poco del contexto que estaba Jesús en ese momento. El contexto es que Jesús tenía 12 años. Jesús había ido con su padre José y con su madre María a las fiestas de aquel entonces. Estas fiestas duraban muchos días y Jesús se perdió. Imagínense, yo no sé si aquí alguna madre alguna vez se le ha perdido su hijo, pero lo terrible que es eso. Esos minutos se vuelven eternos cuando se te perdió en el supermercado. Imagínate a Jesús perdido en una fiesta de la ciudad donde había tanta gente que dicen que se perdió por 3 días. ¿Te imaginas buscar a tu hijo por 3 días? Eso es una zozobra espantosa. Y lo buscaron quizás en lugares equivocados hasta que llegaron a la sinagoga. Nunca pensaron que Jesús iba a estar en una sinagoga, en un templo. Y encontró a Jesús maravillado hablando con los eruditos de la palabra en ese entonces. Y ellos maravillados de un jovencito de 12 años hablar de la manera en que hablaba. Y dice que Jesús crecía en estatura, conocimiento y sabiduría. Entonces nosotros estamos distraídos en disparates del mundo. Y la enseñanza que Jesús nos deja a nosotros, que desde los 12 años Él estaba enfocado en lo que realmente era importante. En crecer no solamente de estatura, sino en conocimiento y sabiduría. Las personas creen que de la manera en cómo crece el cuerpo humano, así crecerán en inteligencia. Tú no ves estas canas que yo tengo, estas canas. ¿Qué canas? Eso no te da madurez a ti. Eso no te da madurez. La madurez te dan las vivencias que has tenido en tu vida. La madurez te la da la palabra que te transforma y te lleva al conocimiento de tus deseos contrarios a Dios y la transformación que el Espíritu Santo nos da. Es la palabra lo que transforma. Por eso la condición de los distraídos, la condición de muchos hoy en día, que se puede comparar con esta parábola de la gran cena de la cual les hablo. Lucas da otro enfoque en el libro de Lucas, Mateo 24, del 17 al 20. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. Las 3 excusas más comunes de la humanidad: el que compró una hacienda, el que compró 5 yuntas de bueyes y el casado. Yo le añadiría al casado, también le añadiría: acabamos de tener un hijo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Mira, en ningún lugar de la Biblia yo he leído que esto está prohibido. En ninguno. En ninguna parte he leído que el Señor prohíbe estas 3 cosas. De hecho, la tercera Él la inventó, que es el matrimonio. Y por lo tanto, el problema en sí no está en ninguna de estas 3 cosas. El problema radica en que las personas han puesto prioridad en esto más que en las cosas de Dios. Es un problema de prioridades. Es un problema incluso de idolatría.
Y aquí hago un paréntesis, la idolatría no es adorar una imagen de yeso que no tiene poder. Eso fue lo que nos enseñaron en el pasado. Eso forma parte de una idolatría, pero la idolatría es cuando quitas a Dios en el primer lugar de tu vida y colocas a cualquier cosa o a cualquier persona. Hay madres que lamentablemente idolatran a sus hijos y ponen a sus hijos por encima de Dios. Hay hombres que idolatran su vehículo y lo ponen por encima de Dios, o su trabajo, su negocio, su empresa. Idolatran el trabajo de sus manos y lo ponen por encima de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué existe la idolatría? Porque entendemos que el sentido de mi vida se encuentra en eso que yo idolatro. Si mis hijos no están, yo me muero. Estás idolatrando a tus hijos. Yo sin carro no vivo. Estás idolatrando tu carro. Lo has puesto en el primer lugar de tu vida. Y si está en el primer lugar de tu vida, entonces para ti eso es lo más importante. No es que no te gusten esas cosas, es el orden de prioridades. Porque a mí me gustan las cosas buenas, vuelvo y te repito, por eso me casé con mi esposa. Anótame eso ahí. Abundo. Déjame anotarlo aquí. Mire qué pasa. El problema es un orden de prioridades de lo que está en tu corazón. Y es ahí donde nosotros debemos establecer un orden correcto. Porque si eso es lo más importante para ti, entonces eso es lo que vas a idolatrar y entiendes que allí está el sentido de tu vida. La primera excusa que vemos en esta historia bíblica, dice la Biblia que esta persona compró una hacienda y que iba a verla. El problema no era la hacienda, sino que esta persona estaba afanada en los negocios de este mundo. Por eso Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero este hombre se enfocó en los negocios que el mundo ofrece, haciéndote creer que eso te hará feliz. Y al final del día te darás cuenta que nada de eso te da la felicidad. Por lo tanto, dándole primer lugar a los negocios que al propósito de Dios, y para él era lo más importante una hacienda que atender la gran cena, la gran invitación que el rey le estaba haciendo. Y sobre todo que ya estaba preparado para él. Debes entender algo. El motivo de Jesús ir a la cruz eres tú. El motivo de la fiesta que hay en el cielo eres tú. Está escrito que cuando una persona recibe la salvación, cuando un perdido llega a los pies de Jesús, dice la Biblia que en el cielo hacen fiesta. Tú eres el motivo de la celebración. Tú eres el motivo de esa celebración. Eres tú. Entonces, imagínate no ir a tu propia celebración. La gran boda, la gran cena, el gran banquete. La razón de eso eran los invitados. Y ellos no fueron. Es como tú no ir a tu propio cumpleaños. Es como tú no presentarte en el día de tu boda. Eres tú el motivo de la gran celebración. Eres tú la razón de la cruz. Entonces no atender a ese llamado es grave. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 3 cosas que debo yo entender de este verso bíblico. Número 1, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo? Que no te pongas tú por encima de Dios. Negarse a sí mismo es dejar mis anhelos y deseos contrarios a Dios para tomar el deseo de Dios y hacerlo aquí en la tierra. Negarse a sí mismo es decir, no es lo que yo quiero para mí, es lo que Dios quiere para mí. Eso es negarse a sí mismo. Toma tu cruz, dice luego. ¿Qué es tomar tu cruz? ¿Cuáles son las excusas que vemos? No tengo tiempo, tengo mucho trabajo, me acabo de casar, estamos recién paridos, estamos iniciando negocios, somos emprendedores.
toma tu cruz, toma tu falta de tiempo, toma tu negocio que te ocupa tanto, toma todo lo que no te deja tiempo, toma esa cruz. Y lo último que dice Jesús, sígueme, sígueme con todos tus problemas. Porque cuando sigues a Dios, cuando sigues a Jesús, aún con todos tus problemas, en el camino van sucediendo milagros. En el camino Dios va haciendo algo. En el camino Dios te va sorprendiendo. En el camino Dios te va liberando. Por eso muchos son los llamados y pocos son los escogidos. La segunda excusa de esta historia bíblica. La Biblia dice que esta persona había comprado 5 yuntas de bueyes. Este segundo personaje parece que era primo del primero. El primero en los negocios y el segundo en el trabajo. He comprado 5 yuntas de bueyes, es decir, tengo mucho trabajo ahora, tengo que ir a atenderlas. Y así hay muchos que se excusan de no atender el llamado de Dios por causa del mucho trabajo, porque dicen que ya no les ajusta el dinero y por eso tienen que ir a trabajar. No les ajusta el dinero, pero hacen fila en los Black Friday. No les ajusta el dinero, pero reciben el doble debiendo el triple. El que tenga oídos para oír, que oiga. Recibí el doble, pero debo el triple. Porque estás enfocado en las cosas que distraen al hombre. Marcos 8:36. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué te vale ganar un imperio, construir un imperio si pierdes tu alma? ¿De qué te vale tener la mejor familia si pierdes tu alma? ¿De qué te vale ser el mejor empresario, la mejor empresaria y perdieres tu alma? ¿De qué te vale tener todo el éxito, trofeos, medallas aquí en la tierra si tu alma se pierde? Que es lo más importante. Por eso vuelvo y te repito, que no te lleguen los últimos días de tu vida diciendo qué vida tan maravillosa he tenido. Ojalá me hubiera dado cuenta antes. El problema del ser humano no es la muerte, haber desperdiciado una vida sin propósito. La tercera excusa. La Biblia dice que esta persona se acababa de casar. Y yo le añado también el nuevo integrante de la familia, el bebé esperado. Esto realmente no es un impedimento para encontrar tu propósito. Al contrario, es una institución creada por Dios, el matrimonio. Pero yo no puedo amar a mi esposa si yo no amo a Dios primero. ¿Hay alguien aquí? Yo no puedo amar a mis hijos, guiarlos por el buen camino si yo no soy obediente a Dios. Hay una fuente de todo en la vida que me enseña a amar a mi esposa. Hay una fuente que me enseña a guiar a mis hijos. Hay una fuente que me enseña incluso hasta invertir correctamente mi dinero. Es la fuente llamada Dios. Y por eso Dios debe ser el primero en tu vida. Si Dios es el primero en tu vida, entonces todo lo siguiente en la lista cobra sentido y toma orden. No puedes vivir tu vida teniendo a Dios de último en la lista. Si tienes a Dios de último en la lista, entonces tú serás el último de la lista de Dios para ser bendecido. Jesús dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero de la vida eterna. Lo que dice Jesús acá está hablando de prioridades. Cuando Jesús dice que no deja padre, hermanos, mujer, hijos, no está diciendo que dejes a tu esposa, ojo. Lo que está hablando Jesús allí es de prioridades. Jesús habla de prioridades. Quien no pone a Dios y el reino de Dios primero que padre, esposa, hijos, tierras, que todo eso, entonces no tendrá lo que debe tener en este tiempo y en el siglo venidero. Dice que cuando pones prioridades en tu vida, vas a recibir mucho más en este tiempo
y en el siglo venidero, que es la vida eterna. Pero hablemos de la siguiente pregunta, muy importante. ¿Qué significa ser llamado? En este caso, Jesús usa la palabra llamados como una invitación. Muchos son los invitados, pero pocos son los que asisten a esa invitación. Esta parábola es una analogía de lo que hemos vivido en esta vida, lo que hemos sido invitados. Una invitación es algo más que una vida sirviéndonos a nosotros. Es una vida sirviéndole a Dios y sirviéndole a los demás. ¿Sabes? No le encuentro sentido a mi vida. Hace 22 años no me hubiera imaginado que al yo aceptar la invitación de Dios en mi vida cambiaría de manera drástica. Conversando con un amigo le decía que realmente yo no sé dónde estuviera hoy si hace 22 años yo no hubiera tomado la mejor decisión acompañada de una acción. Porque es una decisión con una acción. La elección de Dios y la decisión del hombre con una acción. ¿Por qué digo con una acción? Decía el domingo pasado, 5 ranas hay en una rama de un árbol, 4 deciden saltar. ¿Cuántas ranas quedan? Quedan 5. ¿Por qué? Porque decidir es una cosa y hacerlo es otra. Es por eso que muchas veces has decidido hacer cosas en tu vida que después del tiempo te das cuenta que no lo has logrado y dices, ¿será que Dios no quiere eso para mí? No, flojo. Aragán, como dirían por allí. Es que no has tomado acción sobre tu decisión. Una cosa es decidir y otra cosa es accionar. Por eso cuando tú estableces las prioridades correctas en tu vida, entonces vas a conseguir tiempo de sobra para hacer todo lo que realmente quieres hacer. La gente me pregunta, ¿cómo yo hago tantas cosas? Porque tengo a Dios en el primer lugar. La gente me dice, pastor, yo no sé cómo usted puede. Yo sí, tengo a Dios en el primer lugar. Y todo lo que hago, lo hago conforme al propósito de Dios, porque Él es el que me guía en cada paso de mi vida. Por eso es una invitación a ser discípulos de Jesús, a seguir sus pasos y finalmente una invitación a estar con Él por la eternidad. La segunda pregunta poderosa es, ¿qué significa entonces ser escogido? Es aceptar, es decir, el sí acepto. Pero decirle sí acepto a Dios, al llamado, y luego continuar viviendo una vida como discípulo de Dios, fiel, leal, obediente. Porque no podemos ser pseudos cristianos. Un día tengo fe, al otro día tengo temor. Un día me quiero comer el mundo y al otro día estoy en depresión. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. Y esa inconstancia es un arma letal del enemigo para sacarte del propósito de Dios. Debes entender que si eres escogido y escogida es porque le dijiste sí a la invitación. Le dijiste sí al llamado. Este año tiene que hacerte reflexionar de manera poderosa. No puedes seguir tras esas vanidades de la vida que son pasajeras. No puedes seguir tras esos sueños y aquellas cosas que quieres lograr en la vida, entendiendo o creyendo que eso es lo que le dará sentido a tu vida. La gente cree que cuando se casan le dan sentido a su vida. ¿Contra quién te casas? ¿Qué digo? ¿Con quién te casas? Sí, hace 2 días casamos a una linda pareja como hijos de nosotros. Y le decía en la ceremonia, hijo, esto no es llegar, esto es apenas el comienzo. Esto apenas es el comienzo. ¿Sabes qué? Van a haber días que no vas a querer saber de tu esposa. Y van a haber días que ella no quiere saber de ti. Van a haber días que dormirás. Esa risa sonó macabra. Van a haber días que vas a dormir en el sofá. Y van a haber días que vas a llegar a tu casa y no te van a dar comida. De esa tampoco. Los casados solamente entienden. Lo que quiero decirte es que eso no le da sentido a tu vida. Eso te va a confrontar día tras día a que crezcas y madures.
Una gran empresa no te va a dar sentido a tu vida tampoco. Hay gente que se matan por lograr un imperio. Y eso lo único que te da es sed de más poder. Quiero más poder y más poder y más poder. Y entonces aquí es donde enfocan el empoderamiento como tener más poder para yo aplastar a los demás. No como el empoderamiento del poder hacer cosas que realmente agreguen valor. Ser escogido es decirle sí al llamado. Pero la tercera pregunta es: ¿por qué hay tan pocos escogidos? Porque no hay muchos que quieran pagar el precio. Todos quieren una victoria sin haber peleado una batalla. La gente quiere éxito sin tener fracasos en su vida. La gente quiere felicidad sin sufrimiento. El sufrimiento forma parte de tu felicidad, porque en el momento que seas feliz vas a aprender a valorar esa felicidad gracias al sufrimiento que has tenido. Nadie valora un matrimonio más que una persona que perdió uno. Nadie valora un hijo más que aquella persona que lo ha perdido. Nadie más valora el dinero sino aquella persona que se ha sacrificado para ganárselo. ¿Están aquí todos? ¿Por qué hay tan pocos escogidos? Jesús dice que la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La razón por la cual es difícil es que tenemos que renunciar a todo en este mundo. Y cuando digo renunciar a todo en este mundo, no me refiero a cosas materiales, me refiero a renunciar al egoísmo, renunciar al orgullo, renunciar a nuestras propias ideas, renunciar a mi propia manera de hacer las cosas, renunciar a mi propia prudencia y mi propia sabiduría y mi propio conocimiento, renunciar a mis opiniones, pensamientos y a mis sentimientos, a nuestra propia voluntad y renunciar a mis propios deseos. ¿Para qué? Para que a fin de cuentas sea la voluntad de Dios que se haga visible y tangible en mi vida. Alguien tiene que decir un amén a eso. Para ser un escogido tienes que demostrar que realmente quieres esta vida. Para ser un escogido tienes que demostrar que realmente quieres esta vida con todo tu corazón y no dejarte influenciar por el mundo. Cuidado con aquellos que se hacen llamar influencers. Cuidado con aquellas personas que sigues. Cuidado de quién estás alimentándote espiritualmente. Cuidado de quién te alimentas en conocimiento. Cuidado. Cuidado. Porque puede haber un alto grado de incongruencia en lo que estás escuchando con lo que realmente viven en su vida. ¿Quieres conocer mi vida como esposo y padre? Pregúntale a mi esposa y pregúntale a mis hijos. Dice la Biblia que somos cartas leídas. Es decir, mi vida no es privada. Y esto me ayuda cada día más a vivir en integridad y en honestidad para que no haya nada que decir de mí. Como dice la Biblia, si algo malo dicen de ti, siempre y cuando sea mintiendo, no te preocupes. Porque van a hablar de ti, mentiras, pero van a hablar. Por eso te regalo esta ley de liderazgo de vida. 100% compromiso, 0% expectativa. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. 100% compromiso, 0% expectativa. Cuando tú actúas con el 100% de tu compromiso a Dios, estás siendo fiel, estás siendo leal a Dios y a lo que Dios ama. Porque yo no puedo amar a Dios y odiar a las personas. Hello. Eso es incongruencia. Puedo tener diferencias con las personas, eso es normal. Pero aún las diferencias las celebramos. Los casados dicen amén. Mi esposa es diferente a mí y yo soy diferente a ella. Yo no puedo pretender que ella sea igual a mí, ni ella tampoco pretender que yo sea igual a ella. Somos diferentes y estas diferencias las tenemos que celebrar para poder ser felices. Lo mismo sucede con las personas que están a tu alrededor. Por eso debes asegurarte de que tú eres elegido. Asegúrate de que eres escogido, que eres escogida. Pedro escribe: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Firme
en mi vocación y firme en mi elección. ¿Cómo se hace esto? Haciendo las cosas que escribe justamente antes de estos versículos. Los versos 5 y 8 de 2 de Pedro 1:10. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto me lleva a una conclusión definitiva. El que quiera hacer algo, buscará la forma. El que no, se va para su hacienda, se va con sus bueyes, sus yuntas, y se va de luna de miel. El que quiera hacer algo buscará la forma, el que no buscará una excusa. ¿Quieres un gran consejo? Por más válida que sea tu excusa en la vida, no la uses. Por más válida que sea esa excusa que vas a dar en tu trabajo, por más válida que sea esa excusa que vayas a dar en tu relación matrimonial, por más válida que vayas a usar esa excusa ante Dios, no la uses, porque no traerá provecho para ti, no te hará crecer. Lo único que crecerá es el ego, creyendo que te has salido con la tuya al dar una excusa, o creyendo que ganarás tiempo si das una excusa. En este caso no creemos que el perro se comió tu tarea. Necesitas ser diligente, como escribió Pedro. Dejemos de dar excusas y démosle a Dios el lugar que merece Él en nuestra vida, y cumplamos con la misión que Él nos ha entregado, y que todos podamos decir: heme aquí, envíame a mí. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Levanta tu voz y declara: heme aquí, envíame a mí. Así peleo mis batallas. De rodillas. Así peleo mis batallas. Vamos, dile al mundo. Vamos, dile. Así peleo mis batallas. Con fe, con fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque vea que estoy rodeado. Soy rodeado. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado. Rodeados de su gracia, rodeados de su favor. Levanta tus manos en esta hora y cierra tus ojos y dile: oh Señor, aquí estoy ante ti para aceptar tu invitación. Aquí estoy ante ti para darte el trono de mi corazón. Señor, en esta hora me comprometo y hago pacto contigo de vivir primero para ti, de cumplir tu propósito en esta tierra. Y no importando las circunstancias, no importando lo incierto del futuro, Señor, voy a creerte a ti y voy a avanzar confiado en ti, porque yo soy luz, yo soy el mensaje, y mi familia y muchos a mi alrededor te conocerán por causa de mi nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por ser luz y lámpara en mi camino, porque tu palabra me guiará a un lugar seguro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dile amén, amén. Aleluya. ¿Sabes? Yo quiero invitarte a hacer algo.
y a aquellos que nos ven a través de la transmisión, si nunca has hecho esta oración de fe, esta oración que yo hice hace 22 años, hoy quiero invitarte a que lo hagas. Si quieres dejar que Dios guíe tus pasos, que Jesús tome el timón de tu barco y que ya no seas tú el que tomes las decisiones de tu vida, sino que sea Jesús el que te guíe a tomarlas. Te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé el dueño de ella. Perdona mis pecados, perdona mis errores, y hoy te pido que me hagas una nueva persona. Cambia mi corazón endurecido por uno de carne. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me declaro una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Quiero dejarte un reto. 3 cosas que debes hacer a partir de hoy. Número 1, compartir las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el mensaje de fe, de esperanza, no un mensaje religioso. Es un mensaje esperanzador. Es un mensaje de fe. Recuerda, tú eres el mensaje. Las buenas nuevas es decir, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Todo va a pasar. No te angusties. Dios está contigo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no te tocará. Plaga no tocará tu morada, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos. No vas a morir, no vas a enfermar. Dios te respalda en todo. Esas son las buenas nuevas. Compartir las buenas nuevas, compartir buenas noticias es lo que significa eso. Número 2, coloca a Dios en el primer lugar de tu vida. Llega a tu casa y comienza a hacer esa lista de prioridades de tu vida. ¿Qué cosas para ti son las más importantes? La primera debe ser Dios. Debe ser Dios y todo lo que Dios ama. De esta manera te podrás asegurar de que eres un escogido y una escogida. Y tercero, no le digas a Dios no. Nunca le digas a Dios que no. Porque Dios nunca dijo que no a ti. Dios fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y el mayor gozo de Jesús estando allí en la cruz era por la buena causa y razón de tu vida. Mientras Jesús iba a la cruz, lo único que él veía era tu rostro. Él pudo haber dicho no, no voy a la cruz. Dios, hagamos esto de otra forma, pero nunca dijo no. Dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Si le prometiste a Dios nunca decir no, entonces nunca le digas no. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está en este lugar. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, su entrada y su salida. Bendice todo el trabajo de sus manos. Que tu confianza hacia ellos, Señor, y la confianza de ellos hacia ti crezca cada día más. Ve delante de ellos como poderoso gigante, abriendo el camino que ellos deban transitar. Yo declaro, Señor, que les irá bien, que serán bendecidos. Plaga no tocará su morada, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. Y ellos, Señor, en todo lo que hagan, prosperarán en el nombre de Jesús. Alguien diga fuerte amén.